Esta semana el Señor habló a mi vida y estuvo trayendo a mi mente un mensaje que me dio hace tiempo y que pude compartir con la iglesia de el esposo de mi hermana allá en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Y creo pertinente el poder compartir con ustedes el día de hoy lo que el Señor me dio para compartir a la iglesia en ese lugar, y que es bien necesario que lo escuchemos todos nosotros hoy. Bien importante, bien importante, porque este mensaje se basa en uno de los textos que muchos tal vez sabemos de memoria, que es el capítulo 12 de la carta a los Romanos, versículos 1 y 2. Y que en diversas ocasiones nos han enseñado, tal vez hemos memorizado en alguna escuela de vacaciones de la iglesia, o tal vez si no estamos todavía muy familiarizados con la iglesia, hemos escuchado ese versículo y nos ha sonado en la mente, pero no hemos entendido aún qué significa para nuestras vidas. El título de este mensaje se llama Holocausto. Y yo sé que 2, 3 de ustedes ya escucharon este mensaje, quienes estuvieron en aquel lugar en Ciudad Juárez, pero para la iglesia el día de hoy el mensaje del Señor para nosotros es este: holocausto. Y antes de entender esta palabra holocausto y antes de mirar cómo esta palabra va a tomar sentido cuando nosotros leamos Romanos 12, 1 y 2, primero me gustaría que habláramos de uno de los problemas que hoy enfrenta la iglesia, de uno de los problemas más graves, más silenciosos, que hoy como iglesia y como creyentes en Jesucristo enfrentamos, y que debemos atender porque es un problema tan grave que puede hacernos fracasar en nuestro crecimiento espiritual y en nuestra relación con Jesús. Este problema puede hacernos fracasar por completo, puede derribarnos, puede frenar el crecimiento que Dios quiere traer a tu vida y a mi vida. Y es un problema que es grave y que es muy letal, porque es sutil. Es un problema que pasa muchas veces por debajo del agua, que ni siquiera nos damos cuenta de ello. Puede que muchos de nosotros estemos viviendo actualmente una relación con Dios que abrace al mismo tiempo este problema y que esté viviendo con este problema, pero que aún no se ha dado cuenta de que necesita atender este problema. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué problema estoy hablando? ¿De qué circunstancia estoy hablando? Estoy hablando de que tanto ustedes como yo tenemos el problema de la comodidad. El problema de la comodidad. Eso es un problema. Tenemos el problema de la comodidad. Esta tendencia natural que absolutamente todos tenemos de buscar evitar de cualquier forma todo tipo de sufrimiento, de dificultad. ¿O no es así? Todos queremos estar evitando cualquier circunstancia que nos traiga incomodidad, que nos traiga sufrimiento, que nos traiga dolor. ¿A quién le gusta estar enfermo? A nadie. ¿A quién le gusta estar ahí contando los pesitos para pagar las cuentas? A nadie. ¿A quién le gusta tener un problema en su familia? A nadie. ¿A quién le gusta tener un problema en el trabajo, en la escuela, personal, con algún amigo o alguna amiga? A nadie. Pero esto se convierte en un problema en nuestra relación con Cristo. ¿A quién le gustan las complicaciones? ¿A quién le gusta sufrir, hermanos? ¿Habrá alguien que diga: pastor, de verdad, a mí me encanta andar una tras otra? A nadie. ¿Por qué? Porque el sufrimiento nos incomoda, porque el sufrimiento duele, porque el sufrimiento es detestable. El sufrimiento es algo que nadie quiere. El sufrimiento para la mayoría de nosotros es algo incómodo. ¿Por qué? Porque nos traslada hacia un estado de inestabilidad. Una circunstancia difícil nos demuestra que entonces nosotros no tenemos el control sobre todas las cosas.
nos hace estar incómodos, nos hace estar inestables, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar muchas veces y circunstancias en las cuales estamos atravesando incomodidad. Y es completamente predecible, hermanos, que cuando nosotros atravesamos una dificultad, lo primero que queramos hacer es salir corriendo de ahí. Y yo le compartí a los hermanos este ejemplo. Es totalmente lógico que si nosotros ponemos nuestra mano sobre un sartén caliente, nadie va a decir, ay, aquí la voy a dejar un ratito. Lo que quieres hacer es quitarlo de ahí rápido, porque te vas a quemar, te van a salir unas ámpulas tremendas. Lo mismo sucede con las circunstancias difíciles que atravesamos todos los días. Queremos salir corriendo de ahí. Queremos que se acabe rápido. Y sobre todo en una sociedad y en un mundo que ya nos ha enseñado a que todo tiene que pasar y transcurrir demasiado rápido. ¿Estás enfermo? Vete al Oxxo, te compras un XL3 o un no sé, algún otro medicamento y para la tarde ya tienes que estar bien. Queremos estar sanos rápido. ¿No tienes trabajo? Tú esperas que al siguiente día ya alguien te va a decir, yo, contratado. Eso no sucede así. Eso no sucede así. Pero esto dentro de nuestra relación con Dios no es tan bueno porque representa un problema en mi crecimiento espiritual y mi relación con Cristo. Porque, hermanos, la comodidad y el crecimiento espiritual, el crecimiento de mi relación con Jesús, no se llevan para nada bien. Yo no puedo estar cómodo y yo no puedo pretender ser cada día un mejor cristiano al mismo tiempo. Eso no sucede. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué estoy diciendo esto? Y yo sé que de primera mano parece que está sonando algo duro, algo intenso, pero como lo dice la Escritura, como lo dice la palabra de Dios, vivir las incomodidades, vivir los sufrimientos y las complicaciones en esta vida son completamente esenciales para que yo pueda crecer espiritualmente, para que yo pueda crecer en mi relación con Cristo. Es completamente necesario. Y por eso hoy Jesús quiere decirnos que necesitamos ser un holocausto. Un holocausto. Vamos a ver lo que dice Romanos 12, versículos 1 y 2. Fíjense, esto es algo bien tremendo y que cuando nosotros comprendamos lo que hay en estos dos versículos, podemos decir, entiendo ahora qué es lo que Dios quiere para mí. De mi vida. Fíjense, Romanos 12, 1 y 2 dice así: así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Versículo 2. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué? Lo que es bueno, agradable y perfecto. Hermanos, todos eso lo sabemos de memoria, ¿verdad? ¿Cuáles son las tres cualidades de la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. ¿Pero lo vivimos? Porque a veces la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios no es comodidad. No es comodidad. Ahora, tal vez hemos escuchado demasiadas veces este texto y algunos hasta lo sabemos de memoria, como nos acabamos de dar cuenta, ¿verdad? Pero necesitamos mirar con detenimiento la importancia que este texto de Romanos 12, 1 y 2 tiene para mi vida diaria. Y en primer lugar, hermanos, fíjense, en el versículo número 1 del capítulo 12 podemos ver que el apóstol Pablo, quien está escribiendo esta porción de la Biblia, el apóstol Pablo, comienza utilizando un tipo de expresión que en la mayoría de sus cartas él utiliza. Él comienza diciendo, así que en Colosenses pudimos darnos cuenta de eso, ¿verdad? Muchas de las veces en las que Pablo conectaba una idea con otra, utilizaba por lo tanto, así que, entonces, pues, esto quiere decir que lo que va a decir a continuación ahora es consecuencia o resultado de lo que dijo antes en los capítulos del 1 al 11. No nos vamos a poner a ver aquí qué quiso decir de los versículos 1 al 11, pero fíjense la manera en que lo resume. Él dice,
así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios. Así que, y luego viene una petición, así que, yo les ruego, yo les pido, y hay un argumento gigantesco que encontramos en el texto ahí, que es por las misericordias de Dios. ¿Y qué quiere decir estas misericordias de Dios? Por el tiempo no podemos ver todos los versículos del 1 a los capítulos del 1 al 11, pero yo les invito a que puedan leer la carta de los Romanos y mirar lo que el apóstol Pablo escribe a esta iglesia de los capítulos 1 al 11, pero de manera muy resumida, del 1 al 11, Pablo nos habla de la incomprensible y a la misma vez de la revelada misericordia de Dios. Y quiero ayudarles un poquito a entender esto. Vamos a ver solamente algunos versículos así, un poco salteados. Romanos capítulo 1, versículo 17. Fíjense lo que dice aquí. Romanos 1, 17, hablando de la misericordia de Dios, dice Romanos 1, 17, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Cómo se manifiesta la misericordia de Dios? Que solamente necesitamos fe para ser salvos. Nos está dando un destello de la misericordia de Dios. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe. Solamente necesitas creer. Eso es la misericordia de Dios. Luego más adelante en el capítulo 2, versículo 13, dice de la siguiente manera: porque Dios no considera justos a los que simplemente oyen la ley, sino a los que la obedecen. Ese es otro destello de la misericordia de Dios. Capítulo 3, versículos 22 al 26. Esto es un poco extenso, pero miren, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. Pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Y luego en el capítulo 5, versículo 10, dice: porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida. Y en ese mismo capítulo, en los versículos 20 y 21 dice: la ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, es decir, fue más grande la gracia cuando tu pecado abundó. Porque así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reina por la justicia para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Esto es lo que el apóstol Pablo tiene en mente cuando él escribe el capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, por esta misericordia de Dios, por este amor con el que Dios los ha amado, por estas muestras de que cuando ustedes no merecían nada, Él decidió entregarles todo a través de su propio Hijo, por esta misericordia. Y si alguien sabe cuál es el significado de la palabra misericordia, muy sencillo: tener compasión de tu miseria. Eso es misericordia, tener compasión de tu miseria. Y nosotros no necesitamos hablar aquí de explicar eso. Sabemos que nuestra vida lejos de Cristo no tiene valor. ¿Por qué? Porque según lo que dice la Escritura, hemos sido rebeldes, hemos sido desobedientes, hemos querido darle la espalda a Dios. Pero por su misericordia, por esa compasión y consideración de nuestra miseria, Él ha hecho todo esto que acabamos de leer. Por medio de la fe Él nos da salvación. Por medio de la fe Él nos da vida eterna. Por medio de la fe Él nos da una nueva oportunidad de continuar, de seguir adelante, compadecerse de tu condición. Y hay una frase que la he mencionado algunas otras veces para entender qué es la misericordia de Dios, que dice lo siguiente: por la misericordia de Dios, por la consideración que Él tiene de tu miseria, no recibes lo que mereces. Por la misericordia de Dios no recibes lo que mereces, pero por su gracia recibes lo que no mereces. Esto hace sentido cuando nosotros entendemos que
Quien merecía estar en la cruz del Calvario éramos nosotros. Quienes habían decidido darle la espalda a Dios y decir, no quiero nada contigo, fuimos nosotros. Sin embargo, por su misericordia, por la consideración que Él tuvo de nuestra condición y de nuestro pecado, Él dijo, no voy a darles el castigo que merecen. Y por su gracia, Él dijo, voy a darles lo que no merecen. Una nueva oportunidad a través de creer en Jesucristo, mi Hijo, el que murió en la cruz. Todos sabemos el valor que tenemos si Cristo no estuviera en nosotros. Familia, a veces se nos olvida y necesitamos recordarlo y decirnos a nosotros mismos, Daniel, verdaderamente si Cristo no hubiera salvado tu vida vale menos que nada. Menos que nada. El valor es mucho menos que cero. Sin Cristo somos merecedores de la ira de Dios. Todo el peso del sufrimiento, del dolor, de esa justicia que Dios iba a manifestar por nuestro pecado, una condenación eterna. Sin embargo, necesitamos un corazón lleno de humildad para ver estas misericordias de Dios en nuestras vidas con profundo agradecimiento. Lo que el apóstol Pablo intenta transmitirnos hoy es decir, hermanos, sean conscientes de la misericordia de Dios en su vida. Sean conscientes cuántas veces Dios ha tenido consideración de su condición y no les ha dado lo que merecen verdaderamente. ¿Cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos hecho algo que deshonra el nombre de Dios? ¿Cuántas veces hemos hecho algo que va en contra de lo que Dios quiere que hagamos? Esta semana podemos contar una lista gigantesca. La forma en que hablamos, la forma en que chismeamos, la forma en que dudamos, la forma en que nos expresamos de los demás, la forma en que tratamos a los demás, la forma en que denigramos a los demás. Tuviéramos una lista larga de cosas que por supuesto que son motivo para que Dios nos dé un merecido. Sin embargo, por su misericordia no lo hace. Necesitamos ser conscientes, iglesia, que todos los días su misericordia detiene lo que verdaderamente merecemos cuando pecamos, cuando no obedecemos su palabra, cuando hacemos algo que sabemos que no está bien delante de Dios. Y hoy muchas iglesias, lamentablemente, hacen creer a las personas que somos dignos de merecer algo, que somos dignos de que Dios nos bendiga, que somos dignos de que Dios nos prospere, que somos dignos de que Dios nos solucione nuestros problemas. Y caemos en el extremo de reclamar favores a Dios. Aun cuando fuéramos los cristianos más fieles, iglesia, esto es importante, aun cuando viniéramos a la iglesia cada domingo, aun cuando tuviéramos una vida de fe ejemplar en nuestro hogar, en nuestra intimidad, y tuviéramos un hábito de leer la Biblia, un hábito de orar, un hábito de compartir con los demás, aunque fuéramos así, déjenme decirles que no merecemos nada. Porque si fuéramos merecedores de algo, entonces la gracia no tiene sentido. La palabra gracia quiere decir algo que no mereces. Te doy algo que no mereces. Y entonces, si nosotros fuéramos merecedores de que Dios bendijera nuestros proyectos, Dios bendice mi negocio, Dios prospera esto que voy a emprender, si fuéramos merecedores de eso, la gracia no tendría sentido, porque entonces, ¿dónde queda lo que no merecemos? Esto que dice aquí el apóstol Pablo en Romanos 12:1 de hermanos, les ruego por la misericordia de Dios, por esto que Dios hace, por el amor tan grande que Él tiene por ustedes, porque no les da su merecido y al contrario, por su gracia les da lo que no merecen. Pablo está apelando a la multitud de veces que Dios ha manifestado su misericordia en tu vida. Yo te invito a que personalmente pienses, ¿cuántas veces Dios ha sido paciente conmigo? ¿Cuántas veces Dios me ha dado otra oportunidad? ¿Cuántas veces Dios, a pesar de que estoy lejos de Él, está ahí presente? ¿Cuántas veces como iglesia debemos retomar el sentido de contemplar con gratitud y con amor ese castigo que cayó sobre Cristo en la cruz, para que entonces nosotros pasáramos así delante de la ira de Dios, desapercibidos? Ahora sabemos lo que Pablo dice al hablar de misericordias. Él está tomando este argumento diciendo, hermanos, por esta razón, por las veces que Dios ha tenido misericordia de ustedes,
por tantas veces que Dios les ha amado, por tantas veces en las que Dios ha visto a Cristo en ustedes y no a ustedes y su humanidad, por tantas veces eso. Ahora entonces viene lo siguiente: que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer considerando esta misericordia de Dios en nuestras vidas? Cuánto amor Dios nos ha tenido, cuánta paciencia ha tenido con nosotros, cuántas veces que hemos metido la pata hasta el fondo y hemos cometido graves errores, cuántas veces Dios nos ha dado de su gracia una vez más, de su gracia una vez más. ¿Qué hay que hacer con eso? Y es aquí donde hablamos sobre el holocausto. Y para entender nosotros esta palabra, holocausto, necesitamos mirar un poquito atrás de nuestra Biblia. Necesitamos hablar de la relación que Dios tenía con su pueblo en el Antiguo Testamento. Sabemos que la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, sobre todo en los primeros 5 libros de la Biblia, vamos a encontrar la historia de cómo Dios comienza a relacionarse con su pueblo. Cómo Dios empieza a tener trato con ellos. Cómo Dios pone las condiciones de cómo podía relacionarse el ser humano con él. Que ese es un tema bastante fascinante del cual podríamos hablar otro día. Pero sobre todo ahí en Levítico, en el libro de Levítico, hay instrucciones precisas y exactas sobre cómo Dios establece términos y condiciones para que el hombre pudiera relacionarse con él. Sabemos que Dios no estaba en un cuerpo. Sabemos que Dios habitaba en el tabernáculo y su presencia se manifestaba por momentos, pero Dios establece términos y condiciones para que entonces el ser humano, lleno de defectos, lleno de su naturaleza caída, lleno de pecado, pudiera relacionarse con él a través de sacrificios, a través de holocaustos. Y estos sacrificios, holocaustos, estas acciones tenían el propósito específico de expresarle a Dios 3 cosas. Esto es importante y lo dice la Escritura. Uno, un holocausto expresaba a Dios adoración. Adoración, decir, tú eres lo más grande, Señor. Un acto de adoración, de rendir tu vida a Él. En segundo lugar, el holocausto expresaba un entendimiento de que te sometías a su voluntad. Te sometías a sus términos, te entregabas y estabas dispuesto a obedecer lo que Dios quería para tu vida. Y en tercer lugar, el holocausto y los sacrificios tenían el propósito de expiar los pecados del pueblo. ¿Y qué era un holocausto? Para quienes no sabemos, un holocausto consistía en dejar que el fuego, una fogata, consumiera por completo el cuerpo de un animal que se estuviese sacrificando. Era un sacrificio quemado, es decir, ponían el cuerpo del animal. No tenía que ser cualquier animal, tenía que ser un animal perfecto, un animal que cumpliera con lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor, su mejor oveja, su mejor cabra, su mejor vaca, el animal más perfecto que tuvieran dentro de su ganado. Y entonces el holocausto era dejar que el fuego consumiera esa materia, ese animal. Era un sacrificio quemado, y de esa manera Dios otorgaba perdón y misericordia a su pueblo. Para muchos de nosotros esto es algo difícil de entender. ¿Por qué Dios estableció eso? ¿Por qué Dios quería que fuera de esa manera? ¿Qué tiene que ver el holocausto con lo que Pablo dice aquí en el texto? Recuerden, holocausto es dejar que el fuego consumiera el cuerpo de un animal, como un acto de adoración, como un acto de sumisión a su voluntad y como un acto de expiación por sus pecados. Ahora, encontramos en el texto, versículo 1, la palabra sacrificio. Les ruego por la misericordia de Dios que ustedes se presenten ante Él como un sacrificio, una manifestación que le expresa a Dios adoración y sumisión a su voluntad. Está utilizando una palabra muy similar y semejante.
La palabra sacrificio significa una manifestación que expresa adoración y sumisión a la voluntad de Dios. Y ahora los términos cambian bajo la gracia que Dios nos da en Jesucristo. Ahora no tenemos que nosotros morir en nuestra propia carne para pedir perdón. Imagínense si eso fuera así. Imagínense que desde la primera vez que deshonramos el nombre de Dios, tuviéramos que acabar con nuestra propia vida. Ese es el regalo de la gracia. Ese es el regalo de Cristo. Él ya murió por nosotros. Él tomó el lugar de ese sacrificio, de ese holocausto, ese cordero perfecto que tuvo que ser sacrificado para expiar nuestros pecados. Cristo ya nos ha perdonado y es un perdón que se renueva. Su misericordia todos los días es nueva. Todos los días tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de pedir perdón, pero no quitemos el dedo del renglón de esta instrucción que estamos recibiendo: presentarnos a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. Y presentarnos a Dios como sacrificios nosotros mismos no va muy de acuerdo con nuestra búsqueda de vivir en comodidad. La palabra sacrificio se relaciona o les hace sentido con estar cómodo. Para mí no. Sacrificio me trae a mi mente conceptos como dolor, como angustia. Imagínense que usted está levantando 100 kilos en barra así. Está haciendo un sacrificio y duele. Estoy haciendo el sacrificio de no comerme ese pan hoy en la noche. Duele no comerse ese pan con un cafecito. Es un sacrificio. El sacrificio es algo que cuesta. El sacrificio es algo que no es fácil de hacer. El concepto de sacrificio no nos habla de estar en comodidad. El sacrificio es algo que duele. Es algo que incomoda. Literalmente, sacrificar significa hacer morir algo. Eso significa sacrificar, hacer morir algo. Y sí, lo que el texto dice es que tenemos que hacer morir algunas cosas. Si el apóstol Pablo está diciendo: iglesia, por este amor que Dios les tiene, yo les ruego que ustedes se presenten ante Él como un sacrificio vivo, santo y agradable. Es decir, tienen que hacer morir algunas cosas. Y encontramos cualidades de este sacrificio que tenemos que hacer. Debe ser santo y agradable a Dios. Un sacrificio santo es un sacrificio que vive apartado para Dios. Un sacrificio santo es un sacrificio, es una vida que vive apartada para los propósitos de Dios. Es decir, mi vida delante de Dios debe servir a sus propósitos y no a los míos. Nunca se me va a olvidar cuando vi a un pastor dar una experiencia que él vivió de su iglesia y decía que a este pastor se le acercaban muy seguido hermanos de la iglesia y le decían: pastor, quiero que ore. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué quiere que oremos? Pues es que mire, acabo de empezar este negocio, acabo de empezar este proyecto, estoy emprendiendo esta idea y pues quiero que el Señor bendiga mis proyectos. Yo no le veía nada de malo hasta esa parte del video, pero cuando el pastor comienza a decir: yo me negaba a hacer eso, porque va en contra de lo que Dios quiere para sus vidas. Dios no quiere bendecir tus proyectos. Dios no quiere prosperar tus ideas. Dios no quiere prosperar tus planes. Y eso es lo que todo el mundo está esperando escuchar hoy dentro de las iglesias. Dios no quiere prosperar tus planes. Lo que Dios quiere es prosperar sus proyectos. Y cómo tu vida se alinea a sus proyectos. Eso es lo que dice aquí. Debe ser un sacrificio vivo, santo. Santo significa estar apartado para Dios. ¿Cómo tu vida sirve a los propósitos de Dios y no a los tuyos? ¿Ven por qué es peligroso para el cristianismo la comodidad? Porque entonces nos acostumbramos: es que yo quiero hacer esto, yo quiero alcanzar estas metas, estos objetivos. Señor, bendice. Pero no me pidas alinearme a tus propósitos, porque no lo voy a hacer. La comodidad no se relaciona con mi crecimiento con Dios. Debo caminar de acuerdo a la vida que Dios diseñó para mí. Santidad no significa perfección. Santidad no significa perfección. Santidad significa estar apartado para Él. Sí, tal vez tienes un negocio. Sí, tal vez tienes un empleo. Sí, tal vez tienes una profesión. Pero eso no es para que Dios te bendiga a ti. Eso es para que Dios prospere sus proyectos con lo que te ha dado.
cómo tu negocio, cómo tu profesión, cómo tus talentos, cómo lo que estás empleando tu tiempo ahora sirve a sus propósitos. ¿Cómo? Porque entonces de esa manera Él sí va a prosperar eso. ¿Cómo estás bendiciendo a tu iglesia? ¿Cómo estás bendiciendo a tus hermanos en la fe? Debemos cambiar nuestra forma de pensar acerca de nuestra relación con Dios, hermanos. En ningún momento Jesús dijo que quería que estuviéramos tranquilitos y cómodos recibiendo bendiciones y todo de parte de Dios. Usted puede buscar en cualquier evangelio, en cualquier parte de la Biblia y jamás va a encontrar. Yo les ruego, hermanos, que ustedes estén en su casa sentados esperando las bendiciones de Dios. No está eso en la Biblia. No está eso en la Biblia. Pablo está diciendo aquí en Romanos 12 lo que Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24. ¿Qué dice Mateo 16, 24? Fíjense, esto es increíble porque el Señor nos está desafiando a que en este día entendamos, hermanos, que la búsqueda de la comodidad y el bienestar no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Mateo 16, 24 dice lo siguiente: a sus discípulos les dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La pregunta es, ¿quién nos presentó, quién nos dijo en algún momento de nuestra vida de que seguir a Jesús era cómodo? Seguir a Jesús de la manera en la que Romanos 12 lo dice es morir todos los días a lo que no se alinea a los planes de Dios en mi vida. Y eso no es cómodo. Eso no es cómodo, familia. Preocúpese si usted en este momento está cómodo en su relación con Dios. Preocúpese si usted en este momento, ay, pastor, yo pienso que todo está bien. Hay algo a lo que no estás haciendo morir todos los días. Quemar como un holocausto lo que no está bien delante de Dios. Esas partes de tu carácter, esas aspiraciones que tienes que te inclinan más hacia la fama, hacia el éxito, hacia el egoísmo, hacia el tener riqueza, por solo tener riqueza. Esas aspiraciones son las que debes hacer morir todos los días. Y en este momento debes hacerte una pregunta muy personal. ¿Qué cosas hay en ti? ¿Qué cosas hay en mí que no le agradan y que entonces debo sacrificar y presentar como un holocausto? ¿Cuáles de tus relaciones personales no son agradables delante de Dios y debes sacrificar? ¿Cuáles de tus hábitos de todos los días, de tus pasatiempos, no le agradan y no sirven a sus propósitos y debes sacrificar? ¿Cuáles áreas de tu carácter, de tu temperamento, de tu forma de reaccionar y de hablar no son agradables para Dios y sabes que no lo son y tienes que sacrificar? ¿Cuáles son? Porque estamos cómodos con todo eso. Pero cuando se trata de sacrificar, es donde comienza a doler, es donde comienza a incomodar, pero es lo que tenemos que hacer, porque Dios quiere seguir transformándonos a la imagen de Cristo. Esto es lo que dice Romanos 12:1. Preséntense ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Todos los días, sométanse todos los días. Señor, este carácter enojón, este carácter no te agrada, Señor. Quiero hacer morir. Y entonces, cuando alguien me provoque, me va a doler cerrar la boca. Me va a doler no reaccionar como la otra persona espera que yo reaccione. Y eso va a doler, y eso es un sacrificio. Eso es un holocausto, porque yo sé que tú no quieres eso en mí. Esto debe convertirse en un estilo de vida. Ser un verdadero holocausto no es solo un momento. Ay, hoy ya me sacrifiqué en la mañana. Hoy ya me negué a algo que yo sabía que estaba mal y ya fue suficiente. No, esto es un estilo de vida. Por eso el versículo 12 dice, así es como se debe adorar a Dios. Esto es un estilo de vida. Es probable que algunos de nosotros pensemos que Cristo ya nos transformó lo suficiente. Entonces, esto es un pensamiento peligroso para nosotros. Ay, yo no soy tan malo como las otras personas.
Yo no soy tan malo como aquel o aquella que anda en otras cosas, que yo conozco que está metido en unos problemas bien fuertes. Yo no soy, Cristo ya me transformó lo suficiente. Y pensamos que ya llegamos a cierto nivel espiritual en nuestra relación con Dios y que ya no tenemos cosas tan malas que sacrificar dentro de nosotros. Eso es algo que inconscientemente muchos de nosotros pensamos, sobre todo si llevamos tiempo en la iglesia. Yo ya no tengo tantas cosas malas que entregar delante de Dios, pero déjame decirles algo. Mientras puedas respirar, mientras puedas sentir un pellizco, mientras puedas sentir un dolor de estómago, mientras vivas en carne y hueso, jamás vas a poder decir que ya no tienes nada que sacrificar delante de Dios. Esa es nuestra realidad. Así llevemos décadas conociendo a Dios. Así llevemos décadas asistiendo a la iglesia. Así llevemos décadas estudiando la Biblia. Así llevemos muchos y muchos años creyéndonos buenos cristianos. El mensaje de ser holocaustos es vigente hasta el último día de nuestras vidas. Seguimos viviendo en un cuerpo imperfecto. Seguimos teniendo un corazón que se inclina hacia el pecado y hacia las tentaciones. Seguimos teniendo un corazón que se deja atraer por la fama, por el egoísmo, por el orgullo. Seguimos luchando contra los ataques que Satanás intenta hacernos caer en la provocación de darle la espalda a Dios, de alejarnos de Él. Por eso Dios quiere recordarnos, iglesia, que somos llamados a hacer estos holocaustos de manera permanente, por lo menos hasta que Él vuelva por su iglesia. Y la mentira más grande que podemos creer nosotros hoy es que ya no hay nada dentro de nosotros que no tengamos que entregar como un sacrificio, que no tengamos que hacer morir. Hermanos, esta es la verdadera forma de agradar a Dios. Esta es la verdadera forma de agradar a Dios. Porque saben que no sirve de mucho que yo venga aquí y a la hora de cantar yo levante mis manos y entonces yo ponga mi cara de muy buen cristiano y entonces yo salude a todos muy bien y dé mi mejor servicio acomodando en una silla, sirviéndome un café, nuestra mejor cara de cristianos. De nada sirve si al salir de aquí nuestra vida no es un sacrificio vivo. De nada sirve esto si al salir de aquí yo continúo cómodo con todo lo malo que hay en mí. De nada sirve. De nada sirve si tú eres la persona más enojona y la persona más mala de tu familia, la que todos quieren alejarse de ella. De nada sirve si en tu trabajo tú eres el empleado más fastidioso, envidioso de la empresa. De nada sirve si eres el jefe más insensible con tus empleados. De nada sirve si eres la persona más desalmada y más insensible ante los demás. De nada sirve. Dios no quiere todos tus actos externos de adoración. Dios lo que quiere es que en lo profundo de tu corazón haya un holocausto encendido 24/7, ardiendo por querer agradarle a Él. Y por encima de todo eso, Él quiere que todos los días, hermanos, nos levantemos con la disposición de sufrir lo que tengamos que sufrir para seguir siendo transformados por Él. Y déjenme decirles algo. Dios te va a permitir atravesar una prueba tras otra prueba hasta que entiendas lo que tienes que hacer morir dentro de ti. Y créanme, iglesia, eso no se siente bonito. Eso no se siente bien. ¿Tienes amor al dinero? Pues Dios va a ir prueba tras prueba para enseñarte que debes dejar de preocuparte por eso. ¿Tienes un problema con tu carácter que no quieres sacrificar? Pues Dios va a traer circunstancia tras circunstancia para que entiendas que tienes que hacer morir eso. Debemos buscar la incomodidad. Yo sé que este mensaje nos está poniendo en una situación complicada. Nos está poniendo en una situación incómoda y nos está haciendo saltar un poco. Pero hermanos, Dios no, y lo compartí esta semana, lo que le duele a tu corazón orgulloso es que Dios sí prometió una vida de bendición, sí prometió una vida increíble, espectacular. Pero ¿qué crees, hermano? Que esa vida no es terrenal. Esa vida no es terrenal. Esa vida te espera en la eternidad.
Dios no diseñó para nosotros una vida de la que podamos decir que todo está bien. Y ese es el cristianismo que muchos ahora están viviendo. Un cristianismo en donde tienes un buen trabajo, en donde todo está bien, en donde tu familia es ejemplar, en donde parece que no te pasa nada. ¿Cómo conoces a Dios ahí? ¿Cómo dependes de Él ahí? ¿No Dios mismo llevó a su pueblo al desierto para enseñarles a depender de Él? ¿No Dios mismo llevó a Jesucristo al desierto para qué? Para demostrar esa dependencia del Padre. ¿Cómo conoces a Dios a través de la comodidad? Eso no es posible. Dios no quiere que estés ahí en tu sillón viendo televisión mientras tienes todo lo que quieres a tu alrededor. Dios no quiere eso. Lo que Él quiere es que tengas la disposición de atravesar por las dificultades con gusto, con alegría. Decir, Señor, yo sé que estás perfeccionándome. Yo sé que estás purificando. Yo sé que estás transformando mi carácter. Que te den ganas de ser ese holocausto que siempre esté ardiendo, donde el fuego de Dios consuma todo lo que no está bien en tu corazón y transforme todo lo que hay dentro de ti y que no le agrada. Quiero dejarlos pensando en lo siguiente. Esas áreas de su vida que en este momento muchos de nosotros nos están haciendo sentir y decir, ok, creo que tengo que cambiar esto. Creo que tengo que hacer morir esto. Creo que tengo que dejar de preocuparme tanto por el mañana. Creo que tengo que dejar de ser tan duro con mi familia. Todo eso que Dios está tocando tu corazón en esta hora, ten la disposición y el valor de quemarlo, de hacerlo morir, de sacrificarlo, aunque duela, aunque incomode, aunque te tenga todo el tiempo así sin encontrar la paz. Deja que duela, porque esa es la mejor manera en la que Dios puede traer crecimiento a tu vida. A través del sacrificio, a través del dolor, a través de la prueba. Deja que Dios use la incomodidad para transformarte. Cuando tu pastor te exhorte, cuando un hermano en la fe te diga que lo que estás haciendo no está bien, no huyas de las dificultades, no huyas de la incomodidad rápidamente, porque esta tiene el propósito de que sacrifiques todo aquello que no se parece a Cristo en ti. Vamos a orar para terminar, familia. Señor, cuando tu palabra nos confronta y cuando tu palabra nos remueve por dentro, necesitamos el carácter adecuado para recibir esta palabra. Y Señor, para entender que solamente a través del dolor, solamente a través de la incomodidad y de la prueba es que podemos depender de ti. Porque cuando todo va bien, Señor, nuestro corazón es tan astuto y tan engañoso que nos hace creer que es gracias a nosotros, que tenemos recursos gracias a nosotros, que tenemos un buen empleo gracias a nosotros, que todo está bien en nuestra familia gracias a nosotros. Pero en el dolor, Señor, ahí es cuando nos demuestras que somos frágiles, que somos vulnerables, que, Señor, no somos superhéroes y no somos superpoderosos para hacer cualquier cosa. Ahí en el dolor, Señor, nos demuestras que eres tú el único que verdaderamente sí puede hacer cualquier cosa. Que eres tú el único, Señor, que verdaderamente puede darnos nuevo ánimo, nuevo aliento, Señor. Padre, pon en nuestra conciencia, Señor, una gratitud profunda por tu misericordia. Por tantas veces que nos has amado y que has sido misericordioso con nuestro pecado, Señor. Con nuestras malas acciones, con las veces que te hemos fallado, Señor. Sabemos que nunca seremos perfectos y que te vamos a fallar muchas veces más. Pero que entonces, Señor, esa misericordia se siga extendiendo a nuestra vida y que siga siendo paciente con nuestra falta de fe, que siga siendo paciente, Señor, con nuestras dudas, que siga siendo paciente, Señor, con nuestro mal carácter. Pero que tengamos la disposición de entender que eso debemos sacrificarlo, que debemos entregarlo a ti, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias porque nos has hablado y porque a mí y a mis hermanos nos has mostrado, Señor, qué es lo que tú quieres de nosotros para este día, Señor, y de ahora en adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.